¿Qué tal, amigos? Los saluda de nueva cuenta José Luis Jara, un servidor. Y quiero aprovechar antes de empezar esta entrevista que hemos iniciado una serie de diálogos urgentes y el diálogo de ahora es con una ecologista, Mirza Bojorquez, sobre este tema que nos trae fritos a muchos y en especial a todas las comunidades que viven por el río Sonora con el anuncio de las tres presas. Mirza Bojorquez es ecologista, es ecóloga y forma parte de este movimiento en defensa del agua, del territorio y de la vida que precisamente nació a raíz de que se anunció la construcción de estas tres presas. Mirza, ¿qué tal, Mirza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar, Mirza, este es de este movimiento del que formas parte. Platícame cómo fue que surgió. Déjenme acomodar aquí un poquito. Tenemos una mesa muy bailarina. Mirza, este movimiento que recién se integró, platícame cómo surgió, por qué surgió y cuál es el objetivo de este movimiento. Muy bien, pues este movimiento en defensa del agua, el territorio y la vida en Sonora surge a partir del anuncio de la construcción de 3 presas y 2 acueductos en el río Sonora, en el cual personas preocupadas, comunidades afectadas, ejidatarios, ciudadanos, ciudadanas, especialistas, científicos, nos hemos unido en torno a la misma preocupación que es la construcción de este megaproyecto que implicaría, si se llevara a cabo, la destrucción del ecosistema del río Sonora en su totalidad y la afectación de las comunidades del río, ¿no? Tanto desde Arizpe hasta Hermosillo. Tú como ecologista, Mirza, ¿qué es lo que ves ante este riesgo? Ahorita nos acabas de decir ese temor que existe, pero como ecologista, explícanos qué daños pudieran tener esas presas, aun cuando nos faltan los documentos oficiales de los estudios de impacto ambiental. Es correcto. Bueno, yo soy ecóloga, entonces como ecóloga nosotros estudiamos justamente las mejores metodologías para evaluar el impacto ambiental, ¿no? Como bien mencionas, a la fecha de la construcción de estas 3 presas solo tenemos una manifestación de impacto ambiental que que se realizó en el año 2006, por ende no está vigente, no está vigente a las condiciones actuales, ¿no?, que tenemos de medio ambiente y climatológicas. Y bueno, contestando a tu pregunta de cuáles son los efectos que tendría la construcción de estas 3 presas, está sumamente documentado los impactos negativos que tiene la construcción de las presas. Alteran el flujo del agua, cortan el flujo del río y por ende causan la muerte de los ecosistemas riparios, de la vegetación, inundan comunidades, ecosistemas y comunidades. En el caso de estas 3 presas inundaría, en las 3 presas inundaría casas y campos agrícolas. Causa alteraciones en el flujo y en la calidad y la cantidad del agua y por ende también causa afectaciones en la recarga de los pozos. Y esto sería muy importante mencionar que afectaría altamente a la ciudad de Hermosillo porque la mayor parte del agua que consumimos aquí en la ciudad proviene de estos pozos que se recargan a través del río, y de poner 3 presas arriba se impediría esta recarga natural. Mirza, muchas veces uno confunde el progreso y la comodidad que te brinda, pues el tener un carro, el tener refrigeración, que tengas todo el agua bien surtidita por llave y todas esas cosas, pero poco nos preocupa el daño ambiental que se genera, por ejemplo, con estas presas de la que hablas. Eh, ese impacto ambiental, ¿cómo pudiéramos adentrarnos y conocerlos en el caso de estas de las presas? ¿Cómo pudiéramos medirlo además del daño a la actividad productiva? ¿Cómo podemos medir O el cómo daño? podemos visualizar ese daño pues ecológico de que me platicas. Ok,
En Sonora existen muchos estudios que ahora sí que han investigado e indagado cuáles fueron los efectos en las comunidades riparias del sistema de presas de la presa conocida como el Molinito, Rodolfo Félix Valdés, y la presa Abelardo L. Rodríguez. Existen numerosos estudios que han determinado cómo ha disminuido desde aproximadamente 8.000, 9.000 hectáreas de cultivos a aproximadamente 2.000 hasta cero este año que no hubo agricultura, ¿no? Que no hubo siembra por la falta de agua. Se ha demostrado en estos artículos que las comunidades han perdido la capacidad de mantener sus medios de vida tradicionales, ha disminuido la agricultura y ha disminuido la dotación de agua para consumo humano, a pesar de que estos pueblos se encuentran aguas abajo directamente de la presa. Tenemos mucha información de artículos científicos, de papers, de escritos de divulgación que dicen cuáles han sido los efectos, y tenemos ejemplos puntuales en el estado de Sonora. Y en ese sentido, Mirza, por ejemplo, me imagino que en la ciencia de la ecología hay alternativas que se están encontrando para atender este tipo de problemáticas como el que estamos viviendo aquí en Sonora. Sí. ¿Cuáles serían, sí, por ejemplo? hay muchas alternativas para este problema. Se está hablando de que estas presas se quieren realizar para suministrar agua a la ciudad de Hermosillo, pero no se menciona que más de la mitad del agua que llega a la ciudad de Hermosillo se pierde en fugas en el sistema de drenaje. Entonces, nos están planteando una falsa solución que solo va a traer más problemas ambientales y sociales a nuestras comunidades y a nuestra ciudad de Hermosillo, sin atacar el verdadero problema, que es la falta de eficiencia del organismo operador de la ciudad. El organismo operador ahorita factura menos de la mitad del agua que se consume y se desperdicia más de la mitad del agua en fuga. Eso ya nos habla de una mala administración del agua. Es correcto, existe una mala administración del agua en el estado y en la ciudad. Y por allí deberían de enfocarse las inversiones y resuelven el problema del agua en Hermosillo. Sí, de hecho nosotros hemos comentado muchas veces que incluso arreglando el sistema de drenaje podrías arreglar también las calles, ¿no? Que es un problema muy grande que tiene la ciudad de Hermosillo. Mirza, volviendo al tema de la agrupación esta del movimiento en defensa del agua, del territorio y de la vida, perdón, ¿quiénes integran este movimiento? ¿Qué tipo de investigadores o de especialistas están apoyando este reclamo, vamos a decirlo? Pues somos personas preocupadas, somos ciudadanos, ciudadanas, habemos profesionistas, habemos ejidatarios, personas de las comunidades del Molino de Camus, del ejido San Bartolo, de La Victoria, de los pueblos del río Sonora, de Uras, de Huepac, de Banamichi. O sea, somos personas que tenemos en común la preocupación de que se nos está vendiendo una falsa solución, que es la construcción de estas 3 presas que solo nos van a traer más afectaciones, un gasto enorme al erario público y un daño ecológico irreversible, y que además no va a satisfacer la demanda de agua en la ciudad de Hermosillo. Hubo una carta que enviaron algunos especialistas que yo creo que están ahí en este movimiento, y hasta ahorita, pues, ¿qué respuesta ha habido? Se han enviado varias cartas, hemos enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos hablado con el gobernador y hemos hablado en el Congreso también con los representantes, pero no se nos ha dado seguimiento a los acuerdos que hemos hecho en cada una de estas reuniones. ¿Qué tipo de acuerdos han establecido? Con el gobernador establecimos de acuerdo que íbamos a visitar en conjunto las comunidades afectadas por el sistema de presas del Molinito y Abelardo. Eso no se llevó a cabo. Con el Congreso se nos dijo que íbamos a tener una segunda reunión que no se llevó a cabo. Ya tuvieron una reunión, ya se reunieron con el gobernador. Sí. ¿Cuándo fue esa reunión? En febrero. En febrero, allí le plantearon esta situación al gobernador. ¿Él qué dijo? Se le planteó la preocupación que tenemos y dijo, en ese momento él dijo que este proyecto todavía estaba en discusión y que aún se estaban haciendo los estudios. Entonces dejó como abierta todavía la posibilidad
pero en declaraciones posteriores continúa de hecho diciendo que el proyecto se va a llevar a cabo. De hecho, hasta en la mañanera del pueblo ya se habló de esas Sí, tres se ha presas. hablado. Ajá. Pero bueno, y qué orientación, qué, en este acompañamiento que tienen ustedes como movimiento integrado por especialistas, ciudadanos, ¿por dónde están mirando encabezar el movimiento? Ya participaron el 1 de mayo, ya de esto hicieron una caravana. ¿Qué es lo que sigue? Queremos seguir haciendo difusión entre la comunidad, entre los ciudadanos, entre las personas, sobre los impactos negativos que tendrá este proyecto. Porque creemos que la ciudadanía, una vez se entere de lo mal planeado que es esta disque solución, que en realidad no nos va a beneficiar absolutamente a nadie y todo lo contrario nos va a perjudicar desde los pobladores del río Sonora hasta los ciudadanos y ciudadanas de Hermosillo. Cuando la comunidad se entere, yo creo que ellos también van a seguir este movimiento. Entonces, por ahora, los pasos es seguir difundiendo la información sobre este proyecto y tomar las acciones judiciales, ¿no? Según relatan los que fueron a Bavispe a entregarle un oficio o una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como que dicen que la presidenta le dijo, allí está el gobernador para hablar con ustedes, pero el gobernador lo sintieron como que él no entra al diálogo. ¿Qué está pasando ahí? ¿No hay diálogo o hay un simulacro de diálogo? Porque ahorita dijiste que ya se reunieron, tuvieron un acuerdo, no se cumplió. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven la actitud del gobernador y cómo ven la actitud de la presidenta? ¿No se sienten desdeñados, digamos, especialistas que le digan, oye, no te tomamos en cuenta simple y sencillamente ante un problema tan grave? Sí, sí nos sentimos así. Es triste seguir viendo todavía en este tiempo tan avanzado, ¿no? Que nuestros gobernantes nos siguen desdeñando a nosotros, que no solo somos, ahora sí que los ciudadanos que, que gobiernan, ¿no? Sino también somos personas que sabemos científica, técnica y por conocimiento de causa los efectos que tendría proyectos que quieren meter en nuestro territorio, ¿no? Entonces nos molesta y nos lleva a la movilización este desdén que tienen, ¿no? Por escuchar las voces que pues estamos llevando ahora sí la ciencia y el conocimiento de causa, ¿no? Mirza, y a la población, ¿cómo la han sentido? La respuesta que ha dado. Estuviste en Banamishi, platícame, ¿qué pasó en Banamishi? ¿Cómo sentiste el ambiente de la gente que fue a esta reunión en Banamishi? Fue el 2 de mayo, ¿verdad? Sí, fue el viernes 2 de mayo. Vimos un buen quórum, hubo gente que participó. Lo que vemos es que en las comunidades están deseosos de información. O sea, todo lo que ellos saben es por oídas, habladas. No hay nada concreto de estos proyectos. Y eso demuestra que estos proyectos no se están llevando a cabo de la mejor manera porque no se ha consultado con los pobladores. Ellos no saben nada, ellos están hambrientos y deseosos por saber información sobre estos proyectos que los van a afectar directamente, ¿no? En su medio de vida, en su estilo de vida, en su territorio, de todas las formas posibles. Y ellos están deseosos de información y vemos y corroboramos que el gobierno no la está dando. Y creemos nosotros, con mucha razón, que es porque no la tienen. Y ahora, ¿por qué crees tú que exista esa actitud del gobierno? Si fuera un buen proyecto, de hecho esto es algo que mencionó una señora en Banamishi, la cito, si fuera un buen proyecto como dicen y si fuera tan beneficioso y positivo como están diciendo, ¿a qué le tienen miedo de que sepa la población? Ahora, volvamos a lo técnico, o más bien lo que marca la ley. Según se dice en la ley o en la manera para construir presas, este tipo de obras públicas, hay procesos. El estudio de impacto ambiental,
los estudios técnicos, hidrológicos, geológicos, la consulta a la comunidad. ¿En qué orden deben de ser esos procedimientos y ese orden se ha llevado a cabo por parte de las autoridades? No, no se ha llevado a cabo el orden. Primero explícame cómo deben de ser esos procedimientos, esos pasos. Primero debería haber un estudio de factibilidad técnica que demuestre que, con un estudio hidrológico que demuestre que las presas se van a llenar y que van a satisfacer las demandas de agua. Que se van a llenar es lo primero, porque lo que mencionamos mucho es que el río ahorita está seco. O sea, si se construyeran esas presas, ellos deberían de poder demostrar que se van a llenar con un estudio hídrico, uno de factibilidad técnica, un estudio económico que demuestre que no vamos a dejar pobre al erario con esta inversión, ¿no? Que el proyecto no se va a quedar a medias. Un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto social, preferiblemente, aunque este no es, lamentablemente hasta ahorita no es obligatorio, ¿no? ¿Deben ser públicos esos documentos? Sí, el estudio de impacto ambiental sí. ¿Y lo demás? No necesariamente, pero los hemos pedido por medio ¿Y de hasta ahorita transparencia. qué ha pasado? No se nos han entregado. No, se puede deducir que no hay esos estudios. Es lo más probable. Entonces, los pasos para construir las 3 presas están mal dados por el gobierno. No existen, más bien. No se ha llevado a cabo la forma adecuada para los estudios. Entonces, pudiéramos decir que el gobernador anda quemando pólvora en infiernitos porque no tiene ni estudios, no hay propuesta y no hay nada más que pura especular sobre una información que se ha ventilado de una manera pues no adecuada, por decirlo así. Sí, y eso es lo más peligroso y lo que más nos preocupa. O sea, no tienen un estudio que demuestre que es factible el proyecto ni técnica, hidrológica, ambiental o socialmente o económicamente. Y este proyecto no es cualquier proyecto, es un proyecto que va a consumir un montón de dinero del erario público y que, de llevarse a cabo, insisto, traería una devastación enorme al río Sonora. Y me refiero a economía, pérdida de los medios de vida, ya no va a haber cultivos, afectaciones a la ganadería, a la agricultura, pérdida de vegetación, destrucción de ecosistemas, pérdida de flora, de fauna. Ahora y sequía prolongada que va a afectar al agua en la ciudad de Hermosillo. Hermosillo también es río Sonora. Hermosillo ¿Cómo se vería Sonora. afectado Hermosillo? Hermosillo sería altamente afectado. Creo que, usando las palabras de los jóvenes, a Hermosillo se le ha hecho mucho gaslighting en creer que Hermosillo no es río Sonora. O sea, se nos hace creer que a nosotros no nos va a afectar porque somos la ciudad, porque somos los más grandes, pero a Hermosillo le va a ir muy mal con la construcción de estas 3 presas si se llegan a construir. ¿Por qué? Porque van a ser tapones que van a evitar que el flujo del agua del río Sonora recargue los mantos acuíferos que ahora dotan de aproximadamente 3/4 del agua que consume la ciudad. Mirza, no sé si se me haya escapado algún punto que tú consideres interesante de esta problemática y que tú quisieras agregar con toda confianza. Sí, hay muchas otras soluciones a esta problemática del agua de la ciudad de Hermosillo. La primera es la eficientización del organismo operador, que no se desperdicie la mitad del agua de la ciudad, porque cualquier proyecto hidráulico que nos quieran vender, si sigue llegando a esta cubeta que es la ciudad a la cual se le sale o se le desperdicia la mitad del agua, no tiene sentido, ¿no? Además, se tiene que seguir explorando el tema de el tratamiento de las aguas residuales, porque ahorita incluso se ha planteado la posibilidad de hacer una nueva planta de tratamiento, cuando la planta actual de tratamiento de aguas residuales no funciona en su totalidad, ¿no? Entonces tenemos que tratar el agua de la ciudad y tenemos que invertir en el manejo integral de las cuencas, porque esa es la única forma en la que vamos a poder garantizar un suministro real de agua al futuro, ¿no? Y pues que no nos engañen, estos proyectos, megaproyectos, nos los quieren vender como que son la gran maravilla y la solución a 40, 30, 50 años en el futuro, pero pues en realidad solo van a traer más devastación, impactos negativos y destrucción. ¿Para quién o quiénes serían los beneficiarios de una presa como estas que se quieren construir?
Si no es la población, entonces ¿quién? Lo que creemos nosotros es que quieren construir estas 3 presas para que se pueda secar definitivamente la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo y poder vender los terrenos. Intereses inmobiliarios. Sí, Pero eso pudiéramos entenderlo para la presa que se quiere hacer por el río San Miguel. y las 2 del río Sonora. También esas minería Podría ser también. La de Sinoquipa está muy cerca de una nueva concesión minera. Okay. Bueno, Mirza, algo más y ya para despedirnos. Ay, Hay tantas, se desprenden tantas cosas. cosas, ¿no? De un problema. Sí, es un problema muy grande el del agua y debemos todos estar bien atentos a este problema. Mirza, te agradezco mucho y yo Muy quiero bien. aprovechar para que le den el me gusta a esta entrevista, la compartan. Estamos haciendo una serie de diálogos por el agua, donde vamos a hablar con especialistas, como este caso con Mirza, que es ecologista. Vamos a hablar también con los protagonistas de ese activismo que están integrando a la comunidad y que son liderazgos que se están formando de la misma gente del río Sonora. Y por supuesto le vamos a dar cabida pues, a la opinión de las autoridades. Ojalá y nos den entrevista para llevársela para ustedes. Muchas gracias, Mirza, y gracias a todos ustedes. Hasta luego.